Muchas gracias, maestra, por estar con su experiencia. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Y bueno, el día de hoy estamos en esta transmisión del psicoanálisis y agradecemos muchísimo su participación y a todos aquellos que se están uniendo con nosotros en estos momentos. Y pues realmente a nivel internacional, muchísimas gracias. Y pues adelante, por favor. Ok, uy. Estar aquí. Y muchas gracias también a Francisco por la invitación a esta participación que siempre me parece de suma importancia, como él comentaba, darle lugar y espacio al discurso y a lo que puede aportar el psicoanálisis desde su muy particular punto de vista a pues lo que nos interpela en la vida cotidiana. De igual manera, mucho gusto al colega Gabriel Omar. Mucho gusto. Me da también mucha alegría poder compartir pues todo esto que nos apasiona, que es el psicoanálisis. Entonces, yo quisiera comentar este tema que es sumamente amplio, que de hecho lo primero que hice fue justo preguntarle a Francisco Javier, pues, ¿cuál era como más o menos las ideas que podíamos discutir respecto a los límites que nos presenta la modernidad hoy en día, que sin duda es inevitable pensar en la pandemia, puesto que ha trascendido cualquier nacionalidad, cualquier idioma y cualquier circunstancia. Entonces, justo también a partir de esa condición que nos sigue condicionando la vida, ciertamente, es que también yo pensé en esta intervención. Bueno, esta intención de generar discusión y cuestionamiento, continuando en esta lógica, si hacemos referencia al título de este evento que habla de límites, nos lleva justo a pensar en lo que la pandemia también nos ha señalado. Y algunos de los límites, unos más claros que otros, por ejemplo, de los más visibles tenemos la vulnerabilidad de los cuerpos y la verdad ineludible de que somos mortales, con todo lo que eso implica. De igual manera también cuestiona el lazo social y la manera de coexistir con el otro, de sobrevivirle o sobrevivir con o sin él, lo cual nos orilla también a pensar en la libertad. Nuestro tiempo entonces provoca ineludiblemente a mirar al cuerpo y lo que le pasa. Si nosotros damos un paso atrás, allí en el surgimiento del psicoanálisis nos encontramos con un Freud que se percata de algo que escapó a la mirada médica de su tiempo. Es decir, que habitaba algo en esos cuerpos, un malestar que iba más allá de una enfermedad orgánica. Eran habitados por algo que desconocían y padecían males sin nombre científico. Prestarse a la escucha de esos cuerpos hablantes y creer que ahí se encontraba un saber no dicho, un malestar de otro tipo, dio lugar a la cura por la palabra y justamente al psicoanálisis. Entonces, la existencia de la escucha freudiana y el poder decir algo de ese atravesamiento posibilitó una diferencia para aquellos cuerpos dolientes. Así entonces, el psicoanálisis nos ha mostrado que el cuerpo está también atravesado por la palabra y sus significaciones. Es decir, le toca, le marca, le corta. Para Lacan sería justamente el hablante ser, este que habla porque tiene boca, pero que no sabe muy bien lo que dice. Esto justo también nos ubica en pensar al cuerpo como eso que también se pone en relación con el otro, ahí donde se encarna esta relación con el otro, y que además ubica también al cuerpo como parte del discurso. Vamos a continuar con esto un poquito más adelante, pero quisiera también anudar esto a otra cuestión, que es un texto también de Freud, el texto de Malestar en la cultura,
Y en este nos señala: los seres humanos, como fin y propósito de su vida, quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Esta aspiración tiene dos costados. Por un lado está la meta positiva, que implica vivenciar intensos sentimientos de placer, y por otro lado está la meta negativa, que implica la ausencia de dolor y displacer. Dice: lograr éxito en ambos es muy claro hoy en día la dificultad por lo que sucede efectivamente. Es decir, ¿qué nos sucede con la pandemia? Que queremos hacer un montón de cosas y sin embargo es imposible. ¿Por qué? Porque no puedes salir, porque no puedes acercarte al otro, porque todo está limitado justo por la lógica de la protección, vamos, ¿no? De la salud, aparentemente. Y por otro lado, esto ciertamente genera angustia, displacer, etc. No solo porque no sea posible esto que se quiere hacer, sino también por las implicaciones que todo esto ha producido, que sin duda todos aquellos que trabajen en la clínica podrán darse cuenta de los efectos que ha producido en los sujetos estas circunstancias. Estos malestares del confinamiento, del distanciamiento social que ha generado en todos los demás. Y ahí entonces podemos enlazar con otra parte de este texto tan interesante de Freud, que dice: desde tres lados amenaza el sufrimiento. Uno, el cuerpo, dolor y angustia, que aquí, bueno, es clarísimo en la situación de ya sea que ocurra un encuentro con el virus o no, existe esta angustia de contraerlo o de incluso de la cercanía o la proximidad con el otro. Por otro lado, tenemos el mundo exterior, que podemos pensar en la circunstancia, en la contingencia, ciertamente, que además me parece magnífico la manera en cómo se nombra esto, la contingencia, porque eso es justamente, y esto contingente lo que produce, vamos, ¿no? Ciertamente de un monto grande de angustia en los sujetos. Por otro lado, tenemos el vínculo con los otros, que es el tercer punto que señala Freud, y que, por supuesto, que es clarísimo este monto de infelicidad que podría producir el vínculo con nosotros, no solo desde la cuestión del sacrificio que tendría que hacerse para poder coexistir en virtud de la sociedad, del sacrificio que exige la misma cultura para poder convivir o coexistir con el otro, sino también por lo que promete y no cumple. Todo esto, por supuesto, resulta muy visible en estos tiempos, no solamente por los efectos de la pandemia, por lo prolongado que ha sido también este padecer social y subjetivo, sino también por lo que delata de estos tres puntos. Ahora, es importante también señalar que la necesidad de regulación con el otro siempre ha sido una importancia o una preocupación para los filósofos, para incluso las religiones, ¿sí? Como si entonces no pudiera suceder de manera natural. Y sin duda lo sabemos que no es natural. Y que más aún el otro también nos resulta insoportable y muchas veces un estorbo o un enemigo, cosa que es clarísima en esta situación de pandemia, donde se ve al otro como el que posiblemente te va a contagiar, como que por tu culpa aquí seguimos, a ver hasta cuándo entienden por qué siguen saliendo, y entonces por culpa de estos necios, pues aquí vamos a seguir guardados. Bueno, y después de todo esto, la cuestión es que desde el psicoanálisis, el punto de vista es que esto, el cuerpo, el mundo exterior y el vínculo o la relación con los otros, no se piensa como separada, sino ciertamente como anudada, es decir, como constituyente también de la subjetividad. Pensándolo incluso en esta lógica borromeica, donde no existe como esta posibilidad de delimitar
el otro está allá y yo estoy aquí y lo que él haga al otro no me afecta y al otro no le va a afectar lo que haga yo. Esto resulta sumamente evidente porque entonces el uso del cubrebocas, incluso que podría ser uno de los elementos que son muy visibles hoy en día, tenemos varios tipos de cubrebocas, ¿sí? Por ejemplo, existen los que tienen válvula, ¿sí? Y entonces unos pueden decir, bueno, es que el de válvula se ve mejor, parece que protege más, y sin embargo, esta válvula lo que hace es que el aire que se exhala salga. Y en ese sentido, yo me protejo, pero el otro no se protege de mí. Y esto es muy interesante porque entonces, estas personas que puedan saber esto, porque hay quien lo usa y no sabe, pero quien lo use sabiendo, vamos, es como querer deslindarse del otro, como si el otro no tuviera importancia y como si incluso no tuviera lugar en que pudiera salirse de esta circunstancia, como si pudiéramos salir solos de la pandemia, vamos, ¿no? Entonces, lo que también muestra la pandemia es que no se puede uno deshacer del otro, así de claro. Por más que uno quisiera, por más malestar que pueda provocar el otro, es que no se puede salir de él, y no solo eso, sino que además me constituye y me atraviesa, no solo a una cuestión emocional, del pensamiento, sino también toca al cuerpo. Algo que es un ejemplo muy radical es ciertamente si lamentablemente el cuerpo de un sujeto, bueno, falleciese a raíz del COVID, no muere solo, es más, esta misma enfermedad que trasciende la muerte, o sea, puede seguir contagiando, es decir, ni en la muerte, ¿sí? Se pierde esta misma relación con el otro. Es decir, se perpetúa, vamos, ¿no? Y esto es lo que me parece sumamente interesante porque esto que delata la pandemia, me parece que también ha sido causa de muchas de las angustias que atraviesan a los sujetos de nuestra actualidad. Y que sin duda lo podemos escuchar en la clínica, ¿no? Con los pacientes, que por cierto, otro de los temas que no voy a tocar mucho en este momento porque si no sería amplísimo, pero que es justamente el tener la posibilidad de producir una escucha, así como estamos, ciertamente, ¿no? Ni estamos en la misma ciudad, ni estamos algunos en el mismo país, y sin embargo, hay algo de la palabra que atraviesa, ¿sí? No solamente al cuerpo, o sea, atraviesa vamos, en una cuestión como de una digitalización, atraviesa kilómetros, atraviesa en sí. Entonces, esto que atraviesa el cuerpo, cómo pueda el sujeto dar cuenta de esto y de cómo el otro le interpela y lo constituye, es sin duda producto de angustia. Ahora, la manera en cómo las personas sobrellevan esta situación es también muy interesante. Por ejemplo, hay personas que se protegen, vamos, ¿no? Del otro, que cosa que es muy, muy radical de decir, ¿no? Protegerse del otro. Pero hay unos de los cuales no se protegen. Es decir, el distanciamiento social va a imperar, ahí con ciertos extraños, pero con ciertas excepciones no opera. Es decir, es como si se creyera que el familiar no te va a contagiar. Y entonces, por ejemplo, producto de las celebraciones de las últimas fechas, como Navidad, Año Nuevo, entonces las personas se reúnen, las familias, y aumentan los contagios, ¿sí? Entonces ahorita estamos como con un brote de aumento de los contagios por estas reuniones. Ahí donde entonces esta relación de acercarse y distanciarse del otro también nos muestra que por más que uno se distancie, no puede, insisto, deshacerse de él. Bueno, sucede también que
este encuentro que ocurre, un encuentro desencontrado sin duda, cuando llega la pandemia, no solamente nos encuentra a cada país en circunstancias sociales diferentes, sino que también encuentra de diferente manera a cada individuo. Esto quiere decir que no solamente hablamos desde un punto de vista orgánico, es decir, respecto a su salud, porque si desafortunadamente tuviera un encuentro con la enfermedad, entonces su cuerpo delataría su estado orgánico de manera más o menos general. Más no solo eso, sino también lo que toque de ese cuerpo tendrá que ver justamente con esta relación del sujeto en esta tríada subjetiva que comentábamos, en donde está también atravesado y en donde la manera de ser tocado en su cuerpo es radicalmente diferente. La contingencia entonces no pudo sino mostrar las fracturas y los límites, no solo sociales, sino también subjetivos. De igual manera, nos encontramos con que el Estado trató de proveer una solución general, como si fuera receta de cocina, para que las personas pudieran lidiar con esta situación. Es decir, no salgan, para los que vivimos en México, bueno, con todas estas indicaciones de López-Gatell, del quédate en casa, ¿no? Y lávate las manos, y su sana distancia, y etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que no se puede, vamos, ¿no?, indicar al otro cómo se haga cargo de su cuerpo, vamos, ¿no? En el sentido de que lo que le implica su cuerpo a cada uno es radicalmente diferente. La cuestión es no solamente cuestionar que no se trata de una cuestión uniforme, puesto que el goce que atraviesa todos los cuerpos, en tanto que fragmentado y en tanto que atravesado por la palabra, esta manera de gozar de cada uno, vamos, ¿no? Es como si llegara a la cultura y dijera, goza así, haz esto, y como si se uniformara, vamos, los modos de gozar y de disponer del propio cuerpo. Entonces, esto no puede sino ciertamente mostrar los límites, las imposibilidades que esto causa. La pandemia sin duda es incómoda, es castrante, pero nadie está fuera de ella. Esto también, por supuesto, se refleja, insisto, no solamente en el cuerpo, sino en los lazos sociales, pensándolo justo también como anudado, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar en una imposibilidad que aparece en la cultura, en algunos, vamos, ¿no?, de pensarse junto al otro, de poder construir una manera de relacionarse con esa otredad que resulte más o menos llevadera, ¿no? Y entonces cada uno intenta a su manera adaptarse a esta lógica del distanciamiento o de la excesiva proximidad. Entonces estamos plagados de las redes sociales que se han aumentado en en sus funciones, vamos, ¿no? La creación de los TikToks, que son videos, vamos, que muestran, ¿no?, la vida cotidiana de las personas, justo porque ya no la pueden compartir de la misma manera. Y esto también nos lleva a esto que comentaba, de lo que atraviesa también y lo que puede posibilitar la virtualidad o la digitalización, no viéndola como algo negativo, sino como las posibilidades o los alcances que pueda tener. Bueno. Tenemos también una problemática que tiene que ver con la dificultad de asumir esta temporalidad de la pandemia. Entonces hay quien dice,
Yo este año no cumplí años porque no, pues no cuenta, ¿no? O sea, es así como, pues es que aquí en este año no pasó nada, entonces es como si no tuviera inscripción este acontecimiento, y entonces se rechaza y se niega todo lo que haya ocurrido este año, como si este año nada más está para tirarse a la basura porque nada pasó. Pero ¿cómo que nada pasó? Si ciertamente es todo lo contrario, vamos, ¿no? El problema es que ahí donde se niega o se rechaza el acontecimiento, eh, no se asume, vamos, ¿no? O no se permite este trazo y lo que le marca, y lo que le atraviesa, vamos, ¿no? De manera que entonces eso pudiera producir otra cosa. Porque lo que sucede es que con estas circunstancias nos está simbrando y nos está cuestionando absolutamente todo. Si esto no se reconoce de alguna manera, entonces este cuestionamiento se pospone, queda infértil en ocasiones y, y pierde, vamos, ¿no? Su lugar. Muchas gracias. Bueno, entonces abro el micrófono. No sé si tengas algo que comentar, Clau. Mientras las personas nos hacen favor de hacernos sus preguntas o participar, me gustaría preguntar, maestra, esta parte tan importante y resaltar la cuestión de que estamos anudados en el sentido de que pareciera que durante la historia de la humanidad y tal vez incluso en esta cuestión que creemos que somos personas separadas del otro y lo hemos buscado a través del tiempo, esta diferenciación, pues una situación que queda fuera de nuestras manos nos hace recordar que incluso usted lo comentaba en este momento, ¿no? La parte de poder unirnos a nivel internacional en diferentes lugares, con diferentes costumbres, incluso esta nueva forma de acercamiento y estas nuevas formas de aproximación al conocimiento, ¿qué tanto hace que esta parte de querer separarnos del otro nos haya llevado desde la parte inconsciente a buscar generar algo que nos una? Incluso hasta hablando de una situación catastrófica, como lo es este momento histórico que estamos viviendo. Bueno, creo que esa es una pregunta bastante compleja, porque creo que sin duda cada uno y cada una tendrá que responder a lo que la actualidad le interpela respecto a ese vínculo con el otro, vamos, ¿no? A ese, ciertamente que no llegué a esa parte, que la trabajaré en la segunda, que tiene que ver con esta relación con el otro, vamos, ¿no? Que no hay manera de librarse de él y que el lograr, vamos, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora es también una posibilidad con los dispositivos que tenemos hoy en día y que por otro lado tenemos la cara opuesta, ¿no? Hay muchísimos psicoanalistas que dijeron, yo no voy a dar sesiones en línea, ¿no? Porque pues eso no es psicoanálisis. Y entonces, ¿qué sucede con la escucha? ¿Qué sucedió con esos pacientes que tenían miedo del contagio, que dijeron, oiga, pero pues es que yo no voy a ir a su consultorio, ¿no? Que incluso quienes siguen con las, o que tienen también las sesiones presenciales, que llega el paciente, pues unos traen cubrebocas, otros no lo traen, otros se lo quitan cuando están ahí adentro, y a saber lo que cada uno, la postura que tome cada uno ante eso, vamos, ¿no? Y eso sin duda tiene que ver con ese posicionamiento y esa relación con el otro pues que el sujeto tendrá que hacer algo al respecto. Es decir, a cada uno le toca responder. Es una pregunta para cada quien. Muy bien, muchas gracias, pues bueno, mientras plantean sus preguntas las personas que nos están escuchando, le damos la oportunidad de que pase el doctor Gabriel, ¿sí? Doctor Gabriel, Omar Polis. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenos días y muy buenas tardes a quienes están aquí en
en Argentina. Bueno, en primer lugar quería agradecerles por la invitación a Francisco, a Claudia Bermúdez, y también es un gusto compartir este espacio con Margarita Cruz, a quien, bueno, hoy tengo el gusto de conocer y de escuchar recién esa interesantísima exposición que acaba de hacer. Y bueno, voy a ir un poquito de prisa, como le decía recién a Javier, estaba tentado de comenzar, no con un caso clínico, porque no tengo ninguna autoridad como para situar ese acontecimiento en estas coordenadas, pero sí parece que la situación amerita algo que podemos pensar también en relación al título, ¿no? De los límites de la modernidad, la locura, el goce y el cuerpo. Me parecía que era muy interesante pensarlo y abordarlo en relación a este otro acontecimiento que nos ha conmovido, que nos han traído los Reyes Magos, ¿no? Porque es algo que aconteció el 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Y en donde, bueno, hemos tenido la posibilidad de encontrarnos. Les quería compartir esta, a ver si reciben la imagen. Esta imagen, ¿no? que ha recorrido el mundo junto con esta otra imagen. Acá estoy anticipando la segunda parte de mi exposición. Estuve tentado, por supuesto, también de abordar el tema desde el punto de vista o en relación, en conexión con la pandemia. Por suerte no lo hice porque, bueno, me parece que va a ser un lindo complemento con Cruz. Pero bueno, voy a tomar en esta primera parte de mi exposición un fragmento de trabajo que acabamos de publicar con mi colega Oscar Celis. Es uno de los capítulos de este último libro en relación al problema de la transmisión y los límites del lenguaje, entre el cuerpo y la palabra, sobre la naturaleza de la afectación, poniendo en conexión justamente la afectación en relación a la locura o la otredad en el cuerpo, y cómo poder pensar esto a partir de también lo que situaba recién Margarita, en la conexión entre el sujeto y el otro. Quería de todos modos introducir mi exposición con un fragmento de una novela de Paul Auster, una novela de 1987, que se llama El país de las últimas cosas. Es un fragmento nomás, no voy a dar detalles de la trama ni nada de eso, en todo caso les recomiendo su lectura, pero dice así: no es que la gente tenga la intención de mentir, sino que cuando se trata del pasado, la verdad tiende a volverse turbia muy pronto. Surgen leyendas en cuestión de horas, comienzan a circular historias increíbles, y los hechos pronto quedan enterrados bajo una montaña de teorías disparatadas. La mejor política en la ciudad es creer solo en lo que ven tus propios ojos.
aunque ni siquiera ese es un método infalible, ya que muy pocas cosas son lo que aparentan ser, especialmente aquí, con tanto que asimilar a cada paso, con tantas cosas que desafían el entendimiento. Cualquier cosa que veas tiene la capacidad de herirte, de hacerte sentir inferior a lo que eres, como si por el mero hecho de ver algo te despojaran de parte de ti mismo. A menudo, uno siente que mirar puede ser peligroso y suele apartar la mirada o incluso cerrar los ojos. Por eso, es fácil sentirse desconcertado o no estar demasiado seguro de ver realmente lo que uno cree ver. Es posible que solo lo imagine, lo confunda con otra cosa o le recuerde algo que ha visto, tal vez soñado anteriormente. Ya ves qué complicado es. No es suficiente con mirar algo y decir, estoy mirando tal cosa, ya que eso lo puedes hacer cuando el objeto que tienes delante es un lápiz o un trozo de pan. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras mirando a un niño muerto, a una niña pequeña que yace en el suelo desnuda, con la cabeza reventada y cubierta de sangre? ¿Qué piensas entonces? No es tan simple, ya ves, decir lisa y llanamente, estoy ante una criatura muerta. Tu mente parece negarse a formar las palabras, no puedes forzarte a pronunciarlas, ya que aquello que tienes delante no es algo que puedas separar fácilmente de ti mismo. Supongo que debe ser bueno endurecerse hasta tal punto que nada pueda afectarte nunca más, pero entonces quedarías solo, tan absolutamente al margen de los demás que la vida se volvería imposible. Aquí hay algunos que logran hacerlo, que encuentran el coraje de convertirse en monstruos, pero te sorprendería saber qué pocos son. Tal vez el mayor problema sea que la vida, tal como la conocíamos, ha dejado de existir, pero aún así nadie es capaz de asimilar lo que ha sobrevenido en su lugar. Bien, voy entonces a avanzar con esta articulación que les decía que forma parte de este texto, texto en realidad que viene con mucho tiempo de maduración, entre el cuerpo y la palabra sobre la naturaleza de la afectación. Y bueno, una de las primeras cosas que podría decir que en general, en relación a los afectos, se podría decir que hay como cierta posición, en fin, no digo prejuiciosa, pero que tiende a situarlo como un tema, si se quiere, tangencial a los problemas importantes del psicoanálisis. Podría decir que fue habitualmente o muy habitualmente tomado como un problema colateral, ¿no? De interés apenas reconocido en conexión con el desarrollo de otros temas, ¿no? Tanto teóricos como técnicos, de supuesta mayor relevancia. Y no está de más decir, por otra parte, que en buena medida esto puede entenderse al observar que el uso más habitual del término afecto favorece la acentuación de sus connotaciones más imaginarias, por ejemplo, las emparentadas con la afectuosidad. Se pasan por alto así otras acepciones radicalmente distintas que nos sitúan, aunque de manera no del todo evidente, en otro registro de la experiencia como la afectación. Es este término, afectación, que vamos a poner en conexión con la locura. En este contexto, uno de los prejuicios más habituales
esgrimidos a modo de crítica sobre la obra de Lacan, es su aparente desinterés por lo afectivo en comparación con la atención por él consagrada, a veces obstinadamente, a sus complejas elaboraciones sobre el significante, el objeto, el fantasma, la lógica, los discursos, la topología. Sin embargo, no solo es posible situar en su recorrido el destacado valor clínico que él asigna a la elucidación de un considerable listado de afectos, tales como la vergüenza, la cólera y el pudor, entre otros, sino que además es justo reconocer que su exploración acerca del fenómeno de la angustia desemboca en una teoría de los afectos en verdad original, de un impacto trascendente en la experiencia clínica que ha permitido incluso reabrir en el campo del psicoanálisis ciertos expedientes que el propio Freud llegó a considerar infranqueables. Bueno, entre las huellas que podemos situar en Lacan respecto de ese recorrido, podemos decir que hay un seminario fundamental sobre la problemática de los afectos, que es el de la angustia, el seminario de 1962-1963, en donde podemos destacar allí que hay una articulación, como punto importante en relación a lo que nos interesa, hay una articulación entre ese afecto fundamental, que es la angustia, y el objeto. Y esto es algo que no suele enfatizarse porque, curiosamente, en un sentido, es la relación de un real con otro real. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el afecto es un efecto del significante que escapa al significante, entonces en este punto está hecho de la misma estofa que el objeto A. No hay que perder de vista que a esta altura de su recorrido, Lacan apenas está esbozando los primeros trazos en la conceptualización del objeto, pero también está tomando fuerza para producir su articulación del registro de lo real, dando la sensación de que por momentos se acentúa la pregnancia de este registro en el objeto al punto de parecer equipararse ambos conceptos. Como vamos a ver después, pero bueno, puede observarse en las notaciones de Lacan, Lacan va a escribir la A con la que denota su objeto en el centro del nudo Borromeo, vale decir, en el intersticio entre los tres registros. Bueno, hay luego el seminario de la angustia, pueden rastrearse tanto en los seminarios como en algunos textos de los escritos, algunas indicaciones importantes sobre cierta variedad de afectos, de afectos específicos. Vamos a encontrar también algunas puntualizaciones destacadas en el seminario de un otro al otro, en donde a Lacan le interesa especialmente destacar que, y este es un punto importante, que hay algo para la constitución del objeto, que exige lo real del cuerpo. El cuerpo, en el sentido concreto, no una metáfora del cuerpo, sino el cuerpo encarnado, concreto, que no hay A sin cuerpo. Estoy tomando aquí una referencia del curso doctoral de Diana Rabinovich en el año 2011. Y finalmente, en RSI, Lacan introduce el término patema, con su ya conocido matema, el cual cobra peculiar importancia por verter nueva luz sobre la relación cuerpo-afecto.
Ahí el primer punto a destacar es que Lacan considera al afecto como un efecto del significante sobre el cuerpo, sintonizando claramente en esto, como vamos a ver ahora a continuación, con la posición freudiana. En tanto efecto del significante que, sin embargo, no es asimilable al registro simbólico, requiere una doble articulación. Por un lado remite al objeto y por otro plantea el problema de su articulación con el deseo y el goce. Voy a citar aquí nuevamente a Diana Rabinovich. Ella dice: si el goce tiene algo que ver con una forma de satisfacción, el afecto no es una satisfacción. Lo que vemos es un afecto, la angustia, que invade al sujeto. Desde esta perspectiva, diría que es un afecto displacentero. Pero pensemos en aquellos que aman el riesgo y que llegan a hacer cosas arriesgadas, donde la angustia, para utilizar el término freudiano, está erotizada. Es decir, que a priori ni siquiera la angustia podemos ubicarla claramente del lado del placer o el displacer, porque puede ir también del lado del placer. Lo que nos lleva a otro problema, que es el problema del dolor, ya que el dolor, sabemos, puede también ser erotizado o no. Entonces, puede ser una fuente de satisfacción o fuente de displacer. Cualquiera de las dos es posible. Bueno, vamos aquí, en esta suerte de camino retroductivo, a situar algunas referencias en relación a los afectos y particularmente el término que me interesa abordar, que es el de la afectación en Freud, en donde hay una primera referencia anterior, incluso a su teoría pulsional, que es la definición de los afectos que aparece en el proyecto. En el apartado dedicado a la experiencia de satisfacción, señala que se supone, por lo general, que ante el crecimiento de la tensión de la necesidad, el hambre es el ejemplo más clásico, y la proximidad de lo que él ya por entonces denomina como objeto sexual, el pecho, en este caso, habría una acción específica, concepto este que aquí nos interesa subrayar, que traerá la resolución de la tensión de la necesidad instintiva. Freud dice que en un primer tiempo el organismo humano, todavía no advenido como sujeto, es incapaz de realizar la acción específica, y la acción específica es suplida por una ayuda externa, cuando la atención de una persona experimentada se centra o es atraída por el estado del niño y por la descarga que se produce en el cambio interno de este. Aquí, el camino de la descarga adquiere una segunda función de mayor importancia, que es la función de comunicación frente, y aquí también vamos a destacar el término, la función de comunicación frente al desamparo del niño. Así, el niño no alcanzaría satisfacción alguna si no es con la ayuda de alguien que realice la acción específica requerida, por ejemplo, alimentarla. Esta persona externa que viene a ayudar al niño a la acción específica que no puede cumplir, que le ayuda a crear la experiencia de satisfacción, no es más que el otro con mayúscula, y Freud en el proyecto lo llama el otro inolvidable. Algo que pronto vamos a ver a propósito del Das Ding. A partir de ahí Freud va a hacer una primera distinción. Por un lado, y esto es importante, aquello que queda como recuerdo, añoranza de la experiencia de satisfacción, es lo que vamos a llamar deseo. Y por otra parte, aquello que queda como resto de la experiencia de dolor o insatisfacción, él lo va a llamar afecto. Ahí, en relación a esta formulación de los estados afectivos como huellas nésicas,
aparece un problema importante, que es, primero, en el afecto como huella, como forma de recuerdo, es una huella no significante, producida por una experiencia significante, pero no es ella misma significante, está desamarrada del significante. Entonces, si el afecto es una forma de recordar, y ahí podemos observar que lo que Freud llamaba en 1890 el afecto marca, huella de experiencia de dolor o de insatisfacción, en 1926 deviene experiencia traumática. Entonces, uno puede decir, uno se puede pensar que Freud ha repensado su teoría del trauma y evidentemente ahora ubica el afecto como una forma de revivir algo que fue definido como experiencia traumática. En otras palabras, la aparición en escena de cierto parecido con la escena traumática, y esto va a tener íntimamente que ver con el caso, entre comillas, que les voy a proponer en la segunda parte de este recorrido, ese parecido con la escena traumática puede resultar suficiente para la activación de su huella amnésica en su correlato de afectación. Activación que mueve al sujeto en estas figuras que conocemos a partir de la delimitación de Lacan en términos del acting out y del pasaje al acto, es decir, en términos de una mostración acerca de aquello que no se puede, sobre lo que no se puede decir. Entonces, ahí tenemos una nueva forma de pensar lo traumático en relación al afecto y la experiencia de dolor, siendo entonces el afecto esa huella activa y no significante de las experiencias de dolor e insatisfacción. Y esta es la referencia conceptual que va a retomar Lacan. El afecto tiene una dimensión de recuerdo, de evocar algo que al sujeto le aconteció. Pero es un efecto que, producido como efecto del significante, es al mismo tiempo de naturaleza distinta del significante. Ahí, bueno, ahí voy a pasar algunas cuestiones, solo situar la referencia al Das Ding que retoma Lacan. Ahí dice Lacan, Das Ding, la cosa, se articula con el prójimo. Término en que la función del juicio opera dividiéndolo en dos partes. Un conjunto permanente que se ve ensamblado como cosa, Das Ding, elemento que el sujeto aísla como siendo de naturaleza extraña, extranjera, inasimilable. Y, por otra parte, lo que en el prójimo es cualidad y puede ser comprendido por la memoria a través de una remisión al cuerpo propio a la experiencia del sujeto. Acá, esa cosa inasimilable, que es, como decíamos, el otro con mayúscula en esa primera versión, ¿no? Se caracteriza por una relación particular que Lacan va a calificar como patos, patos con H, ¿no? El término griego, en todo caso después podemos situar la referencia, y si los afectos son la huella de la relación con la cosa, ese patos asume la forma de afecto primario. Y así es justamente como Lacan caracteriza la huella de experiencia de dolor en el proyecto, como afecto primario y la desatisfacción como deseo. En el patos, dice Lacan, el afecto primario remite al dolor, vale decir, a una experiencia de dolor, como ya lo había señalado Freud, agregando que Das Ding es una relación, una realidad muda como tal, y el bien, lo bueno, es una cualidad, un atributo.
Frente a esa cosa inasimilable, el otro con mayúscula en su primera versión, el sujeto experimenta algo que llama maldición, maldice la cosa. Tomando este término en el sentido literal, dice mal. Maldecir es decir mal, emitir blasfemias contra la cosa, pero al punto en que eso extraño, inasimilable, se expresa en él a través de los afectos. Cuando hablamos de cosa inasimilable, fíjense que perfectamente podemos situar ahí esto que recién Margarita introducía muy bien, ¿no? A propósito de la pandemia y de los contagios de los familiares, en donde podemos establecer esa conexión que Freud sitúa entre lo heimlich, lo familiar, y lo unheimlich. Lo ajeno en lo familiar, lo extraño, lo peligroso. Bueno, y voy al último punto de lo que me interesaba introducir ahora. Espero tener unos minutitos más. Cualquier cosa me avisás, Francisco. Y es lo que vamos a situar como la entrada en escena del objeto A. En las dos últimas clases de su seminario sobre la angustia, Lacan da una definición específica del afecto que lo aleja de Freud, cuando afirma que los afectos son distintos modos en que el sujeto padece de su relación con el deseo del otro. Todavía no está desarrollada su articulación en relación al goce, ¿no? Porque aquí esto que el sujeto padece no es solamente en su relación con el deseo, sino fundamentalmente con el goce del otro. Pero bueno, algunos años más tarde, en su seminario sobre la lógica del fantasma, Lacan va a decir que el primer ser del sujeto es ser objeto. Para que haya inclusión de un sujeto, que el sujeto se vea comprometido en el mundo, ese mundo solo puede ser tamizado por su puesta en escena, en donde lo esencial está referido al modo de alojamiento del sujeto en el deseo del otro y en particular del otro materno. Cuando Freud nos dice, ya en el proyecto, en 1895, cómo se configura la experiencia de satisfacción y cómo se configura la experiencia de dolor, tenemos que pensar que en el encuentro del sujeto, ya sea con la satisfacción o con la ausencia de satisfacción y el malestar que esto provoca, hay ahí ya algo en lo que el otro ha desplegado ciertos elementos significantes que configuran una puesta en escena. Y esa puesta en escena, si bien es generalizable, por ejemplo, esa puesta en escena que se presenta en el Capitolio, ¿no? Luego vamos a volver sobre eso. En tanto se da, de todos modos acá Lacan se está remitiendo a esas puestas en escenas primordiales, ¿no? En ese modo de presentación del otro primordial, ¿no? Se presenta para cada sujeto bajo ciertas coordenadas de configuración tan específicas que la hacen única. La dimensión de la escena, su división con el lugar, mundano o no, cósmico o no, donde está el espectador, está allí para ilustrar a nuestros ojos la distinción radical de ese lugar donde las cosas, así fuesen las cosas del mundo o todas las cosas, llegan a decirse, a colocarse en escena según las leyes del significante, del cual no sabríamos de ninguna manera considerarlas de entrada como homogéneas con las leyes del mundo. Primer tiempo, dice Lacan, hay el mundo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual nosotros hacemos montar ese mundo. Y esta es la dimensión de la historia. La historia tiene siempre este carácter de puesta en escena. Esa es la escena donde se va a desplegar
todo lo relativo a los afectos, así como también todo lo que incumbe al deseo. Podemos agregar todo lo que incumbe al goce, ahí donde el sujeto monta una escena en la cual se presenta como objeto, o por lo menos remite a ese lugar de objeto en el que él incómodamente ha sido alojado por el otro. Desde esta perspectiva, podemos tomar las dos experiencias fundamentales de Freud, la experiencia de satisfacción y la experiencia de dolor, como las primeras dos formas de puesta en escena. Lo que implica, aquí cito a Diana Rabinovich otra vez, una concepción no empirista de Lacan, porque no es que haya una experiencia que esté fuera de la escena, sino que para que haya experiencia tiene que haber escena, es decir, escena dibujada, estructurada por el sistema significante. Acá nos está diciendo que alienación, separación y todo lo que venga como experiencia de ese sujeto en ciernes que está por venir, necesita de la puesta en escena. Esa puesta en escena, evidentemente, implica un encuentro particular entre el sujeto y sus otros primordiales, que son quienes darán los matices específicos de cada escena. Si ustedes quieren, es una escena donde hay un juego particular de luces, de olores, de tacto, para cada quien con sus otros primordiales, y que es esa puesta en escena la que esboza, como dice Lacan muy claramente en el Seminario de la Ética, las condiciones de satisfacción. Por último, para terminar, podemos vislumbrar también aquí la articulación entre esta puesta en escena y el goce. Esta es, por otra parte, la materia prima para la producción del fantasma, e implica asimismo como tal aquello que da continuidad a la historia. Esa sensación de unicidad de nuestra historia depende de su puesta en escena. Y en este punto cobran particular interés las coordenadas de las experiencias de dolor e insatisfacción, puesto que es de sus variedades de las que derivan toda una serie de afectos que son propios de diferentes puestas en escena de la experiencia de insatisfacción. No es la misma la puesta en escena, por ejemplo, de la angustia, que la puesta en escena de la vergüenza, de la cólera, etc. Desde esta perspectiva, podríamos decir que el afecto tiene un punto de engaño, pero es un engaño operado por el desplazamiento. Esto implica que para que el afecto nos sirva en la clínica, tenemos que ver, tenemos que ir a ver, tenemos que ir a buscar cuál es su escena de origen y no su escena desplazada. Es decir, lo que nos encontramos es con ese montaje que es el desplazamiento de la escena, ¿no? El único afecto al cual Lacan le da un valor de certeza es la angustia, por ser el único que no se desplaza a cualquier escena. Donde hay angustia, hay acercamiento a algo que se presenta como real. No como real presignificante, sino como real efecto del significante. Y es aquí donde podemos situar con precisión aquello que desde Lacan denominamos la presencia del objeto. Yo recién les decía que vamos a poner esto en conexión con el despliegue de esa escena en el Capitolio, pero en donde nos interesa situar ahí algunas preguntas. Insisto, no podemos tomarnos la atribución ni de presentar ese acontecimiento como un caso, y tampoco podemos atribuirnos el derecho a la interpretación. Pero sí podemos situar algunas preguntas en este mismo sentido que lo plantea Lacan, que nos permitan pasar de ese acontecimiento, esa escena que tomó tanta resonancia a nivel político, a nivel social, a nivel histórico, si se quiere, para pasar, como lo sitúa Lacan en su texto sobre las funciones del psicoanálisis en criminología de 1950, de esa verdad en el aspecto policíaco o sociológico, si se quiere, a las coordenadas de
la configuración de la otra escena en un sujeto, en ese sujeto, ese el que quedó en el centro de la escena. Bien, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias al doctor, y que, no sé, haciendo gala un poquito de esta cuestión de un desplazamiento de la puesta en escena, no me permitió hacer su presentación, pero bueno, creo que ya después de su intervención queda de más hacer la presentación. Sabemos que es un analista a final de cuentas, y bueno, tan fácil como googlearlo e inmediatamente van a aparecer muchos de sus artículos. Y creo que en esta parte de lo que nos comenta en esta situación de la otredad, la parte del goce e incluso esta parte dicotómica que se habla desde la parte de la angustia, muchas veces la dejamos de lado porque evitamos la parte del sufrimiento, cuando muchas veces la gente busca ese sufrimiento como una forma de erotizarlo. Entonces también, como bien lo mencionaba, yo creo que es importante que en la actualidad mucha gente nos dice, en general, en lo coloquial, incluso hay una pregunta por ahí en cuanto a la cuestión de las redes sociales y este nuevo lenguaje virtual. Pues yo creo que a final de cuentas esta sensación de que la gente está encerrada, de que no tiene libertad de actuar, no tiene libertad de decidir, pues también es una forma erotizada de esta angustia, porque muchas veces, si me permiten ponerle el término de victimización frente a estas circunstancias, solo es erotizar algo que probablemente en circunstancias distintas permitiría hacer esta concienciación de que es algo doloroso, de evitar este acercamiento al tánatos desde Freud y llevarlo hacia el eros, cuando en una reacción tan generalizada y también tan influenciada por los medios sociales, pues lo que nos hace es creer que estamos compartiendo un mismo dolor, y esa parte pareciera que nos vuelve a anudar con el otro. Y realmente muchas veces, como pasaría tal vez en una cuestión terapéutica, y aquí haciendo un poquito alusión a esta interpretación de estos sucesos, ¿qué tanto es desplazar en el otro o dedicarnos a ver el exterior, hablando de la cuestión pandémica, para evitar realmente hacer esta introspección en nosotros? Porque cuando decimos encierro, estamos todos juntos, hemos dejado de socializar, de tener contacto con los demás, pero la segunda parte habría que preguntarnos, si ya lo hicimos con el exterior, pero qué tanto realmente nos volvimos introspectivos, qué tanto volvimos a buscar esta parte del insight, porque una cosa es que lo hablemos en la superficie y otra cosa que realmente haya habido este encuentro con el otro dentro del uno mismo, si me permiten hacer estas referencias un poco eclécticas, pero al final yo creo que es muy importante esta postura que nos comenta. Y bueno, la otra también, retomar que al final son las personas y somos cada uno de los sujetos de las escenas los que al final actuamos desde esta parte inconsciente. Y retomemos esto, la situación inconsciente que merma incluso a nivel de las redes, y qué tanto tiene que ver con esta posición frente al otro para que de todas formas yo siga evitando hacer contacto con mi propia capacidad de resolver problemas, mi propia capacidad de encontrar cuál es el origen, cuál es la escena desde donde se obtuvo esta situación angustiante, porque obviamente hay un pretexto en el exterior y es un pretexto muy grande, pero ¿qué está sucediendo? Que se están moviendo todas esas fibras internas, y que como respuesta puedo tener las dos opciones: o fingir que hablo de ellas en estos lenguajes virtuales, en estas redes hacia el exterior, y qué tanto me lo hablo a mí mismo como persona individual, como sujeto en mi propia escena. Sí.
Bueno, a ver, porque hay varias cosas muy importantes en esto que acabas de señalar, Claudia. Eh, en primer lugar, veníamos desde el campo del psicoanálisis, de cierta insistencia, ¿no? De la época en que Dios ha muerto y el otro que no existe, ¿no? Y de pronto la pandemia ha sido una ocasión maravillosa de agitar en toda su consistencia a ese otro no barrado, ¿no? En donde efectivamente hay cierta tendencia, no digo que se pueda generalizar, a la erotización masoquista de la pandemia, ¿no? Incluso la utilización política, ¿no? En donde se habla de infestadura, ¿no? En donde se sitúa a quienes están contingentemente en la posición de hacer uso del poder político democráticamente o no, ¿no? Como es algo que afecta a democracias y dictaduras en el mundo, ¿no? Pero hay ahí efectivamente, ¿no? La activación con mucha consistencia en algunos casos, fogoneada, ¿no? Por parte, en buena medida, de los medios de comunicación, de esa fantasía paradigmática que Freud sitúa en términos de pegan a un niño, ¿no? En donde el sujeto queda en esa posición masoquista erotizada, ¿no? Siendo abusado por el Estado, ¿no? Siendo abusado por el otro, ¿no? En definitiva, y bueno, dando lugar a la activación de todas las teorías conspirativas y demás fantasías, en fin, es un momento que también podríamos caracterizar como el carnaval de los fantasmas, ¿no? Y en ese carnaval es que podemos situar también, yo después voy a situar cierta conexión en relación a esta, decía, esta fantasía paradigmática que Freud conceptualiza, pegan a un niño, en ese montaje que todo el mundo tuvo ocasión de observar en vivo y en directo en ese escenario tan particular que es el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Supuestamente la principal potencia mundial, ¿no? En donde, bueno, la principal potencia mundial de pronto irrumpió el carnaval de los fantasmas. Todo esto podría homologarse a una película de Monty Python. No sé si alguna vez tuvieron ocasión de ver una película, una comedia que es La vida de Brian, una comedia muy, 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 muy bizarra y muy graciosa. Si no fuera porque hubo 5 muertos, y en donde una de las cosas que vamos a situar en relación a este personaje que queda, este personaje carnavalesco que queda en el centro de la escena, Jake Angeli, que podemos situar, en primer lugar, que uno tiene la tentación de hacer una suerte de diagnóstico, ¿no? A partir de que el tipo no se angustia en ningún momento, ¿no? La angustia queda ¿en dónde? Bueno, del lado de todos, ¿no? De la gente que observa esa escena. En Estados Unidos fue un momento muy angustioso, pero el tipo en ningún momento se angustió, ¿no? No sabemos qué pasó ahora, pero si aparece un momento de angustia,
es cuando, estando ya detenido, le niegan suministrarle alimentos orgánicos, ¿no? Es decir, un guerrero vikingo, Sioux, ¿no? Que no se asusta frente a la Guardia Imperial de los Estados Unidos, sin embargo, le teme a los alimentos, ¿no? Tiene miedo de comer, ¿sí? Dice que se enferma si come otros alimentos que no sean orgánicos, ¿no? En fin, ahí aparece algo parecido a la angustia ligada a su fragilidad, pero no es el único punto. Pero bueno, eso lo dejamos para después. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención. Sí, hay una pregunta para los dos, tanto para la maestra Margarita como para usted. Lanzo la pregunta y a ver si nos pueden contestar. Dice Delia Sánchez, el otro en las redes digitales marca límites entre lo público, lo privado y lo íntimo. A veces como opción a la fobia social y la proximidad. Si la vida cotidiana y los hábitos cambiaron incluso antes de la pandemia, ¿cómo ha trabajado el psicoanálisis el cambio en el lenguaje de las redes y la cultura virtual? La pregunta es para los dos panelistas. Bueno, le cedo la palabra a Margarita, de paso descanso un poco. Ok. Sí. ¿Puedes repetirme la última pregunta, por favor? Sí, dice, ¿cómo ha trabajado el psicoanálisis el cambio en el lenguaje de las redes y la cultura virtual? No sé si me queda clara la pregunta, pero lo que se me ocurre primeramente es justo esta parte en donde señalaba que el sujeto no sabe de lo que habla. Es decir, puede hablar y decir lo que sea y está bien que lo diga. Y de igual manera el WhatsApp puede ser una posibilidad y también, por ejemplo, una sesión por videollamada o por teléfono. Es decir, las posibilidades de discurso que al final la intención es que se ponga en circulación algo que va más allá de lo que se dice, sino que justamente está no en lo que se dice, sino entre líneas de lo que se dice. Y que es justo lo que refiere pues a lo que nos interpela en el psicoanálisis. Entonces, en ese sentido, me parece importante conocer, vamos, las opciones de nuestros tiempos, pero no terminan de definir, vamos, aquello de lo que se habla. No sé si nos quiere aportar algo. Gabriel, ahorita mientras se reincorpora la maestra Margarita. Sí. Sí, parece que estamos demasiado en el caldero como para poder situar con precisión, ¿no? Ciertas coordenadas de época, particularmente lo que tiene que ver con la irrupción de las redes sociales, ¿no? En un momento en donde incluso hay hechos muy significativos que hasta se pueden situar en términos de, por un lado, el momento más fecundo, ¿no? Un momento en donde con la pandemia las redes sociales encontraron el terreno propicio para su desarrollo, ¿no? Muy poca gente conocía la plataforma Zoom y de pronto todos somos especialistas y sabemos cómo compartir pantalla, cómo grabar, cómo
retransmitir en Facebook o en YouTube, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría decir es el momento de esplendor de las redes sociales. Pero por otro lado, también, y en estos días, ¿no? Uno se encuentra con un momento de crisis de las redes sociales, ¿no? De pronto, ayer o antes de ayer, después de conversaciones con amigos, con colegas, decidí abrirme una cuenta en Telegram, ¿no? Decía, una cuenta más en otra red, ¿no? Ya como que uno no llega a atender tantas cosas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, a partir de toda la información que empezó a circular respecto de el uso de cosas que uno prefiere reservar en su intimidad, ¿no? Por parte de las redes sociales, se empezó a producir una migración masiva de WhatsApp a Telegram, ¿no? De pronto, apenas acabé de mudarme, no de mudarme, sino de abrir esa cuenta, me empezaron a llegar notificaciones de todos mis contactos que están migrando también, ¿no? Al mismo tiempo, en un momento me llamó la atención, yo había alcanzado el límite de 5.000 amigos en Facebook, ¿no? Y tenía una lista de espera de gente que me solicitaba amistad, ¿no? Y yo me sentía muy popular y me hacía sentir muy bien esa lista de espera, ¿no? Y de pronto empiezo a ver que no solo que la lista de espera empieza a reducirse, sino que empieza a bajar, ¿no? Entonces, vieron esto que decía Paul Auster, ¿no? Que cualquier cosa puede herirte, ¿no? Y yo me sentí herido. ¿Qué publiqué como para que gente que había querido tener un contacto conmigo me esté dejando de querer, ¿no? Bueno, resulta que me llevó unos días de poder pensar sobre eso y sentirme de algún modo tocado, ¿no? Hasta que me di cuenta que hay, que también es un momento en donde hay una cantidad muy importante de personas que están abandonando Facebook, ¿no? Entonces, claro, de pronto ese decrecer del número de contactos no tenía que ver con ninguna cosa que yo haya hecho en Facebook, sino que estaba íntimamente vinculada con las crisis de credibilidad de las redes sociales, ¿no? Entonces, digo, me parece que es un momento muy particular, yo no me animaría a hacer ningún veredicto sobre eso, porque, insisto, estamos muy metidos en el caldo como para poder reconocer qué parte del sabor del caldo nos corresponde y qué parte son los otros ingredientes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es algo que tendremos que dar un tiempo para poder llegar a alguna conclusión. Pero eso, en fin. Muchas gracias. Bueno, damos el paso a Marisela y terminando damos el paso a la maestra Margarita para la segunda parte. Adelante, Mari. Muchas gracias, profe. Principalmente me dirijo a Gabriel. Me agradó mucho cómo abarca este tema del psicoanálisis. Entonces, acerca del sujeto de la locura, donde me encontraba yo un fragmento, una lectura, lo voy a comentar un poco, acerca del sujeto de la locura, que no se trata de un atributo o de un estado, la locura que afecta a lo que sea que llamemos sujeto a partir de entonces. Al contrario, una vez admitida la locura como un fenómeno, se trata de saber si podemos atribuirle o no un sujeto.
que es tanto como decir si podemos también atribuirle un sentido. La cuestión que no es tanto secundaria, sino de principio, está en el origen de la segregación de la locura. Y aquí entra una parte donde cuya historia de manera muy decisiva la analizaba Michel Foucault y divide las aguas en el mundo de los tratamientos y las prácticas de psicología. La reducción del fenómeno de la locura a una causalidad bioquímica o genética excluye de hecho toda suposición de un sujeto a la locura para reducirla a un estado entonces patológico del organismo. Aquí una cuestión que yo tendría muy en general acerca del psicoanálisis, que lo tomo principalmente para seguir aprendiendo. Me encuentro todavía pues en esta carrera de la psicología, pues tal vez hallar este enfoque del psicoanálisis con la ayuda de en este momento usted, ¿qué me podría afirmar? ¿Qué me puede dar este impacto, esta importancia de tomar el psicoanálisis para no llevarlo solamente a un área, retomando el tema, por ejemplo, de la pandemia, que no solo verlo desde un punto médico, desde un punto término bioquímico, sino que el psicoanálisis verdaderamente me inspire, me motive a analizarlo y yo tomar el psicoanálisis como una materia prima, como la raíz para fijarme en el contexto o en casos clínicos que se me presenten. ¿Cuál es esta importancia e impacto del psicoanálisis? Esa es mi respuesta. Bien, bien. Sí, me parece muy interesante la pregunta. Voy a ser muy breve porque no quiero abusar del tiempo y estamos ya, bueno, como muy entusiasmados, pero se fueron pasando las horas. Y a ver, hay una primera cuestión que es justamente la pregunta por el sujeto, ¿no? Vamos a diferenciar ahí la locura como un acontecimiento subjetivo de la psicosis como diagnóstico diferencial. Son dos cuestiones distintas, en donde de todos modos de lo que se trata es de eso que Lacan sitúa en términos del fading o el desvanecimiento del sujeto, ¿no? En donde algo irrumpe que lo toma, lo afecta de tal manera que podemos pensarlo, por ejemplo, ilustrarlo con esa figura tan paradigmática que es la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Algo lo afecta de tal manera que ahí el sujeto queda borrado, ¿no? Y ahí aparece la pregunta en esa inversión de los términos del fantasma, el sujeto queda propiamente en posición de objeto, pero entonces, ¿quién es el sujeto? ¿No? O parafraseando también esa comedia célebre de los años 80, ¿dónde está el piloto? ¿No? ¿Quién mueve al sujeto? ¿No? Es una pregunta que, insisto, vamos a ponerla en conexión con esa escena que les acabo de comentar. Después, ¿qué introduce el psicoanálisis? Bueno, justamente lo que introduce es poder abrir muchas preguntas sobre eso, pero además, a lo largo de todos estos años, desde que Freud muestra su interés a propósito del caso de Schreber, décadas, ¿no? Más de 100 años, la experiencia clínica del psicoanálisis en el campo de la psicosis no nos permite situar certezas, pero sí algunas hipótesis fuertes del trabajo que se verifica en la clínica que tienen efectos y eficacia
en el tratamiento de la psicosis. No voy a extenderme sobre eso, pero me parece que vale la pena, en principio, situar estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, Mari, por tu pregunta. Gracias, Gabriel. Y bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte y al final empezamos a comentar las preguntas de aquí de la audiencia. Adelante, maestra Margarita.